Nosotros vamos a hablar hoy día sobre algunos principios básicos de la microbiología que nos compete y que nos interesa, que es la que tiene que ver con medicina. Todos los microorganismos que vamos a revisar, bacterias, hongos y virus, los que nosotros vamos a revisar, tienen en común el hecho de que causan algún tipo de enfermedad en los seres humanos. Todos van a causar algún daño, algún problema, leve o fuerte, pero algún problema. Y vamos a comenzar, después de ver algo de microbiología médica, que es muy poquito, vamos a hablar acerca de las bacterias. ¿Qué bacterias, ¿sí? o qué tienen las bacterias en común? ¿Cómo están formadas? ¿Cómo las vamos a clasificar? La manera en que viven y su metabolismo. Y además, como ahora todo tiene que ver con genética, las bacterias, así de chiquitas e invisibles, porque nosotros no las podemos ver, son microorganismos o son seres vivos que también sufren ciertos cambios que tienen que ver con la modificación de su estructura genética. Estas modificaciones genéticas a veces nos complican la vida a nosotros porque hacen que una bacteria sea más fuerte o más resistente o que sea más virulenta, es decir, que sea peor, que cause más daño. Cuando hablamos nosotros de los principios de microbiología médica, hablamos de una ciencia grandota, más grande, que engloba todo. Dicen que la microbiología estudia a los microorganismos y sus interacciones con todo, con los seres vivos, ya sean animales o sean los seres humanos, ¿no? Y también con el ambiente. Dentro de la microbiología, de la gran microbiología, hemos mencionado la microbiología de los alimentos, la de los suelos. Hay una microbiología que también se estudia en la veterinaria, qué microorganismos afectan a nuestras mascotas. Pero nosotros nos centramos en esta parte, microbiología médica. Dentro de la microbiología médica tenemos dos términos que son importantes, que es importante que ustedes conozcan y que van a emplear con frecuencia. ¿Qué cosa es un microorganismo patógeno? Cuando una bacteria entra en contacto con un ser humano, la que sea, nosotros hemos puesto como ejemplo el Vibrio cholerae, que produce ¿qué enfermedad? ¿Cólera? El cólera. ¿Por qué se caracteriza el cólera? ¿Qué les da? Diarrea. Es una enfermedad diarreica, ¿no es cierto?, que está relacionada al contacto del ser humano, a la interacción del ser humano con el Vibrio cholerae. ¿Cómo llega? En dónde está y cómo es que entra al organismo? Lo vamos a estudiar el día, dentro de 2 semanas o 3, que revisemos específicamente a esta bacteria. El microorganismo patógeno, en el caso hablando de Vibrio cholerae, es el que puede producir una enfermedad, y punto. Eso es un microorganismo patógeno. Un microorganismo causal, es un término que van a encontrar, es un microorganismo que es a su vez patógeno, pero que causa una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, ¿quién es el agente causal o cuál es el agente causal de la tuberculosis? El M tuberculosis. Ya, ¿qué es M? El Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis. Y la microbiología médica, ¿no es cierto?, va a abarcar en realidad 4 capítulos grandes: las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Ustedes, aquí en la facultad, estudian a estos 3 dentro de microbiología y a los parásitos en una asignatura separada. Como van a ver poco a poco, conforme vaya avanzando la clase, estos parásitos son un montón. Son bastantes. Y quizás lo más complicado de estudiar estos microorganismos sean los nombres. Los nombres a veces no son muy fáciles de recordar, pero con la práctica y verlos todos los días se les van a hacer familiares. Entonces, nosotros dentro de microbiología médica específicamente estudiamos microorganismos que interactúan con el ser humano y van a causar algún tipo de enfermedad. Un microorganismo que causa una enfermedad específica se denomina microorganismo o bacteria causal. Vamos a hablar ahora de las simpáticas bacterias. ¿Qué bacterias conocen? Mira, loco. ¿Qué bacteria conocen? Acabamos de conocer a 2, ¿no es cierto? El Vibrio cholerae, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué más? De Escherichia coli. Muy bien. Cuando hablan de Escherichia coli, ¿en qué piensan? ¿En una enfermedad de qué tipo? ¿Digestiva? Sí, sí, pero también vamos a ver que puede irse a otros lados y producir enfermedad también. ¿Qué otra bacteria conocen?
La salmonela, muy bien, una enterobacteria. ¿Ninguna más? Las bacterias que ustedes me han mencionado son todos microorganismos patógenos y causales de determinadas enfermedades. Todas estas bacterias, las que ustedes han mencionado, tienen un capítulo aparte en este curso. Las vamos a ver una por una. ¿Cómo están formadas las bacterias? ¿Qué tienen? ¿Cómo es una bacteria? ¿De qué está compuesta? Más fácil. ¿Es un organismo eucarionte o procarionte? ¿Por qué? No tiene membrana nuclear. ¿Por qué es procarionte por la pobre bacteria? No tiene membrana nuclear. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es su genoma? ¿Cómo tiene el genoma? Circular. Enrollado, ¿no es cierto? Muy enrollado y muy empaquetado. Sí está rodeado de un núcleo. ¿Tiene mitocondrias una bacteria? Ya. ¿Qué más tiene? ¿Tiene ribosomas? ¿Igual al de los humanos? No, es un ribosoma distinto, tiene un ribosoma diferente. ¿Para qué le sirve el ribosoma? Han llevado biología el año pasado. ¿Para qué sirve el ribosoma? ¿Qué se hace en el ribosoma? Proteínas. La síntesis de las proteínas. La función, aunque la estructura del ribosoma bacteriano es distinta, es una estructura 70S, es distinta, la función es la misma. Es importante que recuerden al ribosoma en el caso de las bacterias porque es uno de los sitios o de las estructuras bacterianas en donde van a actuar los antibacterianos que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Bien, una bacteria es, como ustedes me han dicho, un organismo procarionte unicelular muy pequeñito, ¿sí? Muy pequeñito, tanto que nosotros no podemos observarlo a simple vista y tenemos que utilizar un instrumento especial para hacerlo, que es el microscopio, ¿no es cierto? La bacteria, en general todas ellas se van a multiplicar por fisión binaria y contienen o tienen algunas estructuras que son más o menos características de todas y que se repiten en todas ellas. Tiene una pared celular, ¿cierto? Hacia la parte de más afuera, que le sirve para darle forma, para protegerla de los cambios osmóticos, ¿no es cierto? Y también como una barrera. Sirve también para darle fortaleza y mantener la estructura. Acuérdense que dentro de la clasificación bacteriana que vamos a ver, una de las formas de clasificar y dividir a las bacterias es según su forma. Y para mantener esa forma, tiene la pared. La pared está compuesta por estas cruzaditas que vemos aquí, que se llama peptidoglicano y que vamos a detallar en un momento. Aquí está lo que comentábamos, tiene un cromosoma muy enrolladito, pero que está desnudo en un área, en una zona que se conoce como nucleoide, no es un núcleo propiamente dicho. Las bacterias tienen en el citoplasma sus ribosomas, aquí están, ¿cierto? Los ribosomas que sirven para la síntesis de proteína, y tienen a veces algunos componentes que les han llegado de fuera, no son propios de ellas y les han llegado de fuera, como por ejemplo los plásmidos, ¿sí? El plásmido es un elemento importante dentro de la vida de una bacteria, porque le puede conferir características especiales. Una de ellas es la que hablábamos hace un momento, la capacidad de resistir a la acción de un antibacteriano, ¿sí? Y también le puede servir un plásmido para traer algunos genes, porque para eso sirven estas cositas llamadas plásmidos, para traer genes que le van a permitir desarrollar un factor de virulencia. Por ejemplo, la formación de una toxina. Tenemos también una membrana celular, que está por aquí, también sirve para dar forma como barrera. Y finalmente, algunas bacterias, no todas, tienen la capacidad de moverse. Y esa capacidad de moverse se las da estructuras helicoidales que se llaman flagelos. Se mueven gracias al ATP. Eso es una bacteria en una forma muy general. Las bacterias no son todas iguales, sino esta asignatura de microbiología sería muy aburrida si todas las bacterias tuvieran las mismas características. Y no es así. Las bacterias se van a caracterizar por tener estructuras muy bien, muy específicas. Cada cosa
Cada componente bacteriano tiene una función específica que le sirve para proteger o para mantener la viabilidad de una bacteria. Aquí está lo que les decía hace un momento. Por la parte del citoplasma tenemos a los ribosomas, que ustedes me han dicho y están en lo cierto, tienen una estructura distinta. Es un ribosoma 70S con 2 subunidades. Recordar este detalle es importante porque, como les decía hace un rato, es en estas subunidades o en el proceso de interacción de la síntesis de proteínas que pueden actuar algunos antibacterianos. Y estos datos también son útiles para el próximo año, les van a servir mucho para la clase de farmacología. Tenemos un cromosoma que es único, de doble cadena, que está localizado en una zona que llamamos nucleolo. Tenemos por fuera del citoplasma una membrana citoplasmática que tiene todas estas funciones. Está constituida por 2 hileras de lípidos y sirve para dar soporte a esta zona de aquí, a la zona del citoplasma, en una función similar a la de la actina. Transporta elementos de desecho, ¿sí?, y de nutrición de la bacteria, y también sirve como una fuente de generación de energía a falta de las mitocondrias. ¿Sí? Las bacterias, acuérdense, no tienen mitocondrias, carecen de esta organela, y la función de la síntesis de energía o producción de energía está a cargo de la membrana citoplasmática. Puede captar y liberar proteínas, metabolitos, funciona como una bomba iónica, ¿sí?, y en esto se complementa con la pared celular para mantener la presión osmótica. Esta membrana celular, esa membrana citoplasmática, perdón, al contrario de las usuales, de las que nosotros conocemos, carece de esteroides, ¿sí? No tiene esteroides, a excepción de un grupo bacteriano que sí los tiene, que son los micoplasmas. Todas las demás bacterias carecen de esteroides tipo el colesterol en su membrana citoplasmática, pero los micoplasmas sí los tienen. Estos micoplasmas, cuando los conozcamos, vamos a ver que son un grupo muy peculiar en cuanto a forma y estructura. ¿Está todo claro hasta aquí? La pared celular es la siguiente estructura bacteriana que tenemos que estudiar, y es importante estudiarla bien, porque la estructura de esta pared celular va a determinar una primera clasificación dentro de las bacterias por su coloración, por la forma en que reaccionan, ¿sí?, a un proceso de tinción conocido como la tinción de Gram. ¿Han oído hablar de la tinción de Gram? ¿Qué saben de la tinción de Gram? Es positiva cuando se tiene. ¿De qué color son las bacterias Gram? Azul. Azul. Marrones. Azul. Menos marrón. Azul. Una bacteria puede teñirse con la tinción de Gram, ¿no es cierto? Hacen ustedes el procedimiento y dependiendo de un componente de la pared celular llamado péptidoglucano, vamos a decir que la bacteria es Gram positiva o Gram negativa. ¿Qué ocurre? Las paredes celulares están compuestas del peptidoglucano. ¿Se acuerdan que hablamos de este peptidoglucano? Imagínense ustedes que este peptidoglucano es una especie de enrejado muy tupido, ¿sí? Las hileras de peptidoglucano se entrelazan como si fuera un tejido muy grueso, y también es un tejido absorbente y esponjoso. Imaginen ustedes una esponja. Las bacterias que tienen una capa gruesa de peptidoglucano se llaman bacterias o se consideran bacterias Gram positivas. ¿Por qué? En el proceso de la tinción de Gram ustedes utilizan un colorante conocido como cristal violeta, ¿sí? Ese cristal violeta se va a adherir, se va a pegar, va a ser absorbido por el peptidoglucano. Entonces, las bacterias Gram positivas, ¿sí?, son de color morado, son moradas. Ahora vamos a ver bien el dibujo de una de ellas. Las bacterias Gram negativas, al contrario de las de aquí, tienen una capita de peptidoglucano muy delgadita, ¿sí?, muy delgadita. Entonces, no pueden retener el colorante en su pared y lo pierden al momento de ser decoloradas o lavadas, y solamente se van a teñir con un colorante que se echa al final, un reactivo que se pone al final, que es la safranina, y se tiñen de rojito. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente peptidoglucano para retener el colorante cristal violeta, que es morado. Entonces,
las paredes celulares determinan una clasificación y esa clasificación es la que se da por la tinción de Gram. ¿Por qué la determinan? Por el alto contenido o grosor del peptidoglucano. Si es más gruesa, retiene más el colorante y se van a llamar gram positivas. Si no lo retiene, se van a pintar de rojito y son las gram negativas. Esa es una diferencia entre estas dos paredes celulares. Tenemos algunas más. Las bacterias gram positivas en su pared celular tienen algunos otros componentes. El ácido teicoico es un elemento que se encuentra en la parte externa y sale un poquito hacia afuera, ¿sí? Igual que el ácido lipoteicoico. Este de aquí, el teicoico, sirve para mantener a una célula viable, ¿sí? Para que la célula pueda sobrevivir, para que viva bien. Y el ácido lipoteicoico tiene una función similar a una toxina, no es propiamente una toxina, pero puede desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? Y esta respuesta que se desencadena va a manifestarse como un síntoma. Además tiene esta pared celular gram positiva hacia adentro una membrana plasmática. La pared de las bacterias gram positivas en mayor detalle, justo lo que hemos hablado hace un momento. La malla de peptidoglicano, que sirve para la estructura, facilita la replicación y garantiza la supervivencia de estas bacterias. Sirve también para la difusión de metabolitos y tiene algunos polisacáridos complejos, por ejemplo el polisacárido C. Hablábamos del ácido teicoico, que da la viabilidad, y el ácido lipoteicoico sí que funciona como una endotoxina desatando la respuesta inmunitaria, y también sirve para dos cosas: para clasificar a una bacteria dentro de su misma especie, porque facilita la diferenciación en serotipos, y también sirve para fijarse entre las bacterias o adherirse a alguna superficie, ya sea un tejido o alguna estructura. Algunos componentes del organismo secretan este componente, que es la lisocima. Esta lisocima puede alterar la pared celular, y cuando esta pared celular se degrada o se altera, se forma lo que conocemos como un protoplasto. La pared celular en sí, toda ella, también va a ser blanco de los antibacterianos porque alteran la estructura del peptidoglucano. La misma pared celular puede activar unas lisocimas para autodestruirse, en el caso, cuando tienen contacto con los antibacterianos. La bacteria gram negativa, aunque tiene poco peptidoglicano, ¿sí? O peptidoglucano, tiene más elementos y es un poquito más compleja. Miren aquí. Tiene una estructura, que está aquí, conocida como lipopolisacárido. Este lipopolisacárido, al igual que la membrana externa de la pared celular, que es todo este componente de aquí, es una estructura exclusiva de las gram negativas. Así como el ácido teicoico y el lipoteicoico solamente están presentes en las gram positivas, en la gram negativa tienen una membrana externa y un lipopolisacárido que tiene como componente varias cosas, una de ellas el lípido A, que son exclusivas de esta estructura, ¿sí? Componentes exclusivos. En toda la membrana externa, la bacteria gram negativa tiene unos puentes proteicos por donde se realiza el intercambio de sustancias nutricionales o de desecho también. Estos puentes proteicos son proteínas que se conocen como porinas. Importante recordar a las porinas porque también son blanco de los antibacterianos. ¿Muy complicado? No. ¿Alguien quiere resumir? No. La pared celular gram negativa está aquí. Miren, así como la gram positiva tiene una estructura que despierta una respuesta inmune, la negativa también, es el lipopolisacárido. Componente exclusivo junto con la membrana externa de las gram negativas. Las proteínas porinas están aquí, sirven para la difusión, y la membrana externa, que es exclusiva otra vez de las gram negativas, sirve para dar rigidez y fuerza a la bacteria. Esto porque la capa de peptidoglicano es tan delgada que necesita un componente que cumpla estas funciones, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo. Miren,
La pared gram negativa es más compleja, les decía, y presenta unos sistemas de secreción. Los sistemas de secreción van del tipo 1 al tipo 5, ¿sí? Pero el más conocido y el que nosotros vamos a estudiar es el de tipo 3. Estos sistemas de secreción de las bacterias gram negativas sirven como una especie de puente o de inyección para hacer ingresar factores de virulencia desde la bacteria a la célula que están infectando, que están enfermando. Se conocen hasta 4, nos han hablado de uno más últimamente, y las bacterias que se caracterizan por usar estos sistemas de secreción son las pseudomonas y las enterobacterias. La salmonella, que mencionaban ustedes, y la Escherichia coli, tienen a estos sistemas de secreción de tipo 3 dentro de sus factores de virulencia. No olviden que estos componentes también son exclusivos de las gram negativas y están en la pared, ¿sí? En la parte más externa de la pared celular. Como les decía hace un momento, no todas las paredes celulares ni todas las bacterias pueden ser iguales. Tenemos unas que se van a clasificar según la tinción de gram positivas y gram negativas. Pero también tenemos a estas muy simpáticas, ¿sí? En donde está la bacteria agente causal de la tuberculosis. Todas las bacterias del grupo de Mycobacterium se caracterizan porque tienen poquito peptidoglicano y todos estos componentes cerúleos, ¿sí? En los ácidos micólicos de tipo arabinomanano como la estructura principal de su pared celular. La composición especial de estas bacterias hace que no sea fácil observarlas con la tinción de gram, razón por la cual ustedes van a aprender también cómo hacer una tinción para poder observar una bacteria del género Mycobacterium o un Mycobacterium tuberculosis. Esa tinción se llama ácido alcohol resistente, tinción de Sieg-Nielsen, ¿sí? Que tiene componentes y reactivos especiales para que puedan interactuar con los componentes de la célula, de la pared celular, de este tipo de microorganismos y faciliten su visualización. Acuérdense, no todas las paredes celulares son iguales, ¿sí? Y existen algunas bacterias que carecen de ello, incluso. ¿Qué creen que tiene una bacteria por fuera? Lo que están viendo ahí. Algunas bacterias, no todas, ¿qué hacen? Se mueven, se desplazan, ¿no es cierto?, en el organismo. Y lo hace gracias a que tienen unos componentes proteicos, la proteína estructural que forma los llamados flagelos. Esta flagelina, ¿no es cierto?, o se activa en estructuras helicoidales que le dan un movimiento como si la bacteria nadara, y en algunos casos le dan algún movimiento especial que la caracteriza como si fuera un sacacorchos, como en el caso del Helicobacter pylori. Se mueven gracias a la energía que le da la propia bacteria, y también cumple una función de quimiotaxis, es decir, ayuda al microorganismo a evadir lo que lo puede dañar y a buscar sitios de nutrición o fuentes de nutrición en el organismo. Como la bacteria solamente no puede moverse, tiene que tener algo más, esta bacteria al llegar a su tejido blanco tiene que adherirse o pegarse a él, y para eso le sirven las fimbrias o pili. Su función básicamente es la adhesión y están compuestos por una proteína que se llama adhesina. El hecho de que les permita pegarse a un tejido o a un componente facilita la colonización. Por favor, corrijan aquí. No es colinización, sino colonización. Se encuentra siempre rodeando a la bacteria de esta forma. Estas estructuras, imagínenlas ustedes distribuidas a lo largo de toda la pared bacteriana, ¿sí? Algunos de estos pili, como por ejemplo los pilis F, sirven como pilis sexuales. Su función es la de transmitir información genética de una bacteria donadora a otra bacteria conocida como receptora, en unas estructuras que se denominan pili P, que actúan como un puente, como un tubito, un tubo que une dos bacterias y transmite información genética. Finalmente, esta estructura conocida como cápsula es útil a la bacteria porque le permite recubrirse y evadir la acción fagocítica del organismo. Además de eso, esta cápsula no estimula la respuesta antigénica,
por lo que la bacteria puede mantenerse escondida, entre comillas, ¿sí? Las cápsulas sirven para todo lo que ven aquí. Es un mecanismo de supervivencia, ¿no es cierto?, porque la protege de todo lo demás, y también sirve como adherencia y barrera de un grupo bacteriano. Varias bacterias pueden formar una cápsula y eso sirve como barrera para defender a todo el componente. Dentro de las estructuras consideradas como cápsula existe una muy especial que se llama biopelícula, que en el caso de la Pseudomonas y Staphylococcus aureus se forma por un mecanismo que se llama señal de quórum o señal de grupo. Esta señal de quórum o de grupo le indica, aparece cuando se juntan varias bacterias y en un número determinado estimulan la formación de esta biopelícula, que sirve para pegarse tanto a los tejidos como a componentes externos, como por ejemplo sondas, ¿sí? A las sondas urinarias o a las vías que se ponen en las venas, pueden formarse biopelículas, ¿sí?, si hay presencia de algunas de estas bacterias. Muy bien. La última estructura bacteriana, característica de dos géneros, de los Bacillus y de los Clostridium, es la conocida espora. ¿Han oído hablar de las esporas? La espora aparece en dos géneros importantes, los Bacillus y los Clostridium, que también van a estudiar por separado. Es un componente que se forma por un proceso llamado esporulación en la bacteria y que va a mantener el material genético a salvo de componentes externos nocivos, como por ejemplo cambios de temperatura, como por ejemplo la radiación ultravioleta, y también, si la protege de estos dos elementos tan fuertes, también tiene protección contra algunos elementos químicos, por ejemplo los desinfectantes. La presencia de una espora dentro de un grupo bacteriano le confiere una gran resistencia a los agentes externos, ¿sí? Entonces permite que los microorganismos puedan mantenerse en el ambiente por mucho tiempo. La peculiar localización de estas estructuras dentro de la bacteria permite la identificación también, ¿sí?, dependiendo de dónde se localice. Ya vamos a ver eso con más detalle cuando estudiemos a los bacilos y los Clostridium. ¿El Clostridium tetani es agente causal de qué enfermedad? El tétano. ¿Hay vacuna para el tétano? Sí. 5 seguidas, 10 para toda la vida. 3. Hablábamos hace un rato de que la pared celular, la estructura de pared celular permite uno de los tipos de clasificación de las bacterias por su reacción a la tinción de Gram. ¿Quién fue Gram? No me digas que hizo la tinción. Médico, ¿qué? Un microbiólogo. ¿Han revisado su glosario? No. Ahí está la información acerca de Gram. ¿Quién fue Gram? ¿Y cuándo habrá creado Gram la tinción que lleva su nombre? Cuando estaba estudiando. ¿Siglo XVI? 17. 17, 18. 18. 18. Bueno, el asunto es que en el momento en que le haya creado, el gran descubrimiento de este científico fue poder ayudar a clasificar a las bacterias por su coloración. ¿Cuándo? Las bacterias gram positivas están aquí, las están viendo, son moradas. En cambio, las gram negativas son rojitas o rosaditas, o rojizas. Ahora bien, cuando ustedes tiñen a una bacteria, pueden también determinar su morfología, en algunos casos. Y esta es otra clasificación bacteriana. Aquí las tienen. Las bacterias que son esféricas son las llamadas cocos, ¿sí? Y dentro de los cocos también hay muchas clasificaciones. Podemos decir que una bacteria es un estafilococo porque se presenta en racimos. Es un estreptococo porque solamente se presenta en hileras. Podemos hablar de un diplococo cuando se presenta en pares. Hablamos de una estructura alargada, como la que tenemos aquí, ¿sí?, y nos referimos a ella como un bacilo. Observen ustedes la diferencia que hay entre un bacilo normal, un bacilo como tal, y un bacilo fusiforme, que es mucho más alargado. Aunque en esta lámina no se observa con propiedad, este cocobacilo es más como un poco alargado y un poco redondo, ¿sí?, el cocobacilo. El Vibrio cholerae toma su nombre de su morfología. Tiene forma de vibrio, ¿sí?,
que si ustedes recuerdan un poco del lenguaje, viene de una palabra una palabra latina que significa coma. Los vibrios tienen forma de coma, comita, así como la coma que escriben ustedes, la coma. Otra morfología importante es el espirilo, bacterias en forma de espiral y bacterias en forma de espiroquetas. ¿Conocen alguna espiroqueta? ¿Han oído hablar de la sífilis? Sí. El agente causal de la sífilis es una espiroqueta, el treponema pálido. Ahora, dentro de las clasificaciones bacterianas nosotros nos vamos a basar mucho en esto, morfología y coloración, ¿sí? No es las únicas clasificaciones que hay actualmente. Los avances en genética bacteriana permiten establecer el tipo de bacteria para análisis genético. Es específica la clasificación actual. Sin embargo, para tener un indicio, ¿sí?, de qué tipo de bacterias que ustedes están estudiando en un paciente, es muy útil saber la forma y la coloración del color. Aquí están los pasos para la admisión de Gram. Los van a repetir y los van a revisar con mucho mayor detalle durante la práctica de laboratorio. Tienen una práctica dedicada solamente a esta tinción, así que la van a repetir. El primer paso es tomar en la lámina con la muestra, echarle cristal violeta, después una solución yodada, después un decolorante que puede ser la acetona o el alcohol, y después rojo safranina. ¿Cambios en el color? ¿Por qué? Porque Porque tiene peptidoglicano, ¿no es cierto?, que capta el colorante, el primer colorante, el cristal violeta. En cambio, las bacterias que son gram negativas y tienen poco peptidoglicano, conforme avanzan los pasos de la tinción del proceso, ¿sí?, van perdiendo el color morado y finalmente captan solamente la safranina y se tiñen de este color rosadito. No era rojo. Muy bien, complicada la tinción de Gram. Variantes. Es lo mínimo que tienen que saber hacer ustedes cuando termine la asignatura. Lo mínimo. Una tinción de Gram correctamente, ¿sí? Les va a permitir identificar en una situación de emergencia y sin muchos recursos qué tipo de bacteria es. ¿Es Gram positiva o Gram negativa? Y en el mejor de los casos, observar un poco la forma, la morfología y la distribución de la bacteria. ¿Sí? Si es redondita es un coco, si es alargada es un bacilo. La tinción de Gram, la tinción de Nielsen, la tinción simple. Muy bien. Hablemos del metabolismo bacteriano. Una bacteria tiene que crecer, ¿no es cierto? De nada le sirve la pobre andar viviendo por ahí y morirse. Más aún, si la bacteria encuentra una fuente para poder vivir o un hábitat agradable que puede ser el organismo humano. La bacteria, como todo ser vivo, necesita de la energía, del agua, de algunos elementos y de carbono y de nitrógeno. ¿Todo para qué? Para permitirle crecer, desarrollarse y reproducirse, como todo ser vivo. Para algunas bacterias, el componente de hierro, o el elemento hierro, es muy importante. Es importante porque es su principal fuente de nutrición. Algunas enterobacterias sintetizan sustancias conocidas como sideróforos. Estos sideróforos compiten con los componentes del organismo humano por el hierro y lo roban. ¿Lo roban para quién? Para el desarrollo de la bacteria. Se lo quitan a los humanos para darle a las bacterias. Otro elemento que influye muchísimo dentro del metabolismo bacteriano es la presencia de oxígeno en el medio en donde está. ¿Sí? Algunas bacterias, como el Clostridium perfringens, necesita ausencia total, sin oxígeno. Es una bacteria conocida, o que se conoce, las que tienen esta característica, como anaerobios estrictos. Algunas no, algunas sí necesitan de todas maneras oxígeno, si no, no pueden vivir. El caso más representativo es el Mycobacterium tuberculosis. Y algunas son anaerobias facultativas, es decir, pueden o no pueden tener oxígeno para desarrollarse, y en este grupo están la gran parte de las bacterias, casi todas son anaerobias facultativas. ¿Sí? Es otro de los elementos importantes, o que también se utiliza, si quieren entenderlo así, como mecanismo de clasificación. Igualmente,
Tenemos a bacterias que se alimentan de sustancias químicas inorgánicas y CO2 y otras que necesitan de carbono orgánico para vivir, de sustancia viva, ¿sí? Orgánica para poder desarrollarse. ¿Todo esto para qué? La bacteria, al igual que nosotros, tiene que constituir estructuras, ¿no es cierto? Tiene que formar proteínas, va a necesitar proteínas que le van a servir, por ejemplo, para formar la flagelina o la adhesina que le permita moverse y adherirse. Tiene que formar lípidos o lipopolisacáridos o mureína, que son componentes de las paredes celulares, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Y además tiene que formar componentes genéticos que le permitan mantenerse en el mundo, ¿no es cierto?, reproducirse y pasar su información genética de una generación a otra. Todos estos componentes están constituidos por elementos básicos o más simples, ¿no es cierto?, que a su vez se constituyen con el gasto de energía que una bacteria puede obtener de tres procesos importantes: una respiración aerobia, una respiración entre comillas en ausencia de oxígeno y también por fermentación. En esos tres procesos pueden intervenir todos estos componentes: el piruvato, el acetilcoenzima A, el oxalacetato y muchos elementos. En procesos como la vía de las pentosas, que ustedes conocen bien, el ciclo de Krebs y todos esos procesos que sirven al final para obtener energía. Y esta energía sirve para formar primero componentes más simples que pasan a formar macromoléculas y después las estructuras necesarias para la sobrevivencia bacteriana. Es igual que un ser humano, ¿no es cierto? Igual que un humano, solamente que aquí en una escala mucho menor. Tu bacteria se va a llamar Amalia. El crecimiento de una bacteria puede observarse en una gráfica que se llama curva de crecimiento bacteriano y que tiene cuatro fases o cuatro zonas importantes que varían de acuerdo a la bacteria. Toda esta parte que hemos hablado hace un momento de crecimiento bacteriano y condiciones en que una bacteria crece son las que deben considerar al momento de tratar de hacer crecer a una bacteria en el laboratorio. Por ejemplo, ustedes ven a una persona que tiene una determinada enfermedad y le toman una muestra de sangre, por ejemplo. En la sangre no logran ver a unos bacilos, qué sé yo, pero necesitan estar seguros de que ese bacilo es el que ustedes buscan. Entonces, si ese bacilo X crece bajo determinadas condiciones y ustedes están seguros de que ese bacilo es el que están investigando, le dan esas condiciones. Si el bacilo necesita azúcar, pues le ponen un medio de cultivo que tenga azúcar. Si necesita oxígeno, lo ponen en condiciones de oxígeno. Si necesita un aminoácido tal, le ponen ese aminoácido al medio de cultivo. Y en ese medio de cultivo, si ustedes observan el crecimiento bacteriano, lo van a ver en cuatro fases. En un primer momento no pasa nada. No pasa nada porque la bacteria se está adaptando al medio, ¿sí? Una vez que ya comienza a adaptarse y a saber qué tiene alrededor, se dispara el crecimiento. Empieza a crecer, crece. Hasta una fase, hasta un pico. Y en ese momento el crecimiento se detiene y se queda planito, así como una meseta. ¿Qué está pasando en este momento? Que el consumo mejor dicho, que la bacteria ya se comió todo lo que había en el medio de cultivo y ya no está creciendo más. Una vez que se termina todo, la bacteria comienza a caer, o el crecimiento bacteriano empieza a caer y se entra a la fase de muerte. En la fase estacionaria pueden ocurrir dos cosas: ya no hay alimento para la bacteria, o el mismo medio de cultivo empieza a formar cosas nocivas, elementos nocivos o tóxicos para el microorganismo. Acuérdense que esta curva de crecimiento tiene estas cuatro fases, pero varía según la bacteria. Algunas bacterias tienen una fase de latencia muy cortita y una fase exponencial alta, una meseta cortita también y cae y señala la muerte de la bacteria. Muy bien, antes de entrar a la genética bacteriana, preguntas. Dicen, sí. Que se crea
de cada ladrón. Aquí. Ajá. ¿Podría generar esa bacteria esporas? No, no todas las bacterias, porque la espora, acuérdate que se forma en una circunstancia adversa. Ah, ya, tú me dices que si la bacteria al estar en una circunstancia adversa, podría ser. Pero igual, se forman colonias de bacterias, ustedes toman la muestra y la observan y van a ver la espora. Sí, sí podría, porque es una condición adversa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que esta tabla varía según la bacteria. No todas tienen esta misma distribución de la imagen, pero las fases sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Decían unos profesores míos que aún o habían entendido todo o nada. Yo creo que han entendido por lo menos un poco. ¿Sí? Sí. Algo quedó. Pero dijo que no eran todos. No, son algunas bacterias. Por ejemplo, ustedes habían mencionado hace un ratito a la salmonella, ¿no? Y habían mencionado a la Escherichia coli. Esas bacterias sí forman sideróforos, pero no todas. Algunas bacterias forman sideróforos, por eso están un poquito aparte de todo lo demás, y de todos los demás componentes. Bajen los pies del asiento. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Hablemos de genética bacteriana. ¿Qué saben de la genética de las bacterias? Bueno, veamos. Las bacterias, como todos los seres vivos, tienen componentes genéticos. Tienen una estructura genética que en el caso de la bacteria es bastante básico. Es un ADN simple, circular, y se le dice desnudo porque no tiene un núcleo que lo rodee, ¿sí? Está ahí solito. Es un cromosoma haploide y sintetiza o sirve básicamente para pasar la información genética de proteínas que le sirvan a la bacteria para sobrevivir, proteínas funcionales. Está muy enrolladito, muy enrolladito. Y el cromosoma, o el que más se ha estudiado, es el de la Escherichia coli. Y puede medir 1300 micras de largo, y el componente o el diámetro de una bacteria es este, 1×3. Y este puede medir hasta 1300. Entonces, imagínense ustedes lo muy enrollado que está, ¿sí? Muy enrolladito. Algunas especies de bacterias, como por ejemplo la brucela, pueden tener 2 ADN circulares, pero son las excepciones, ¿sí? Es rarísimo. Esta estructura es muy rara y siempre es simple, uno solo. La distribución es la misma que ustedes están viendo aquí en una estructura muy conocida. Y ahora sí vamos a hablar específicamente de qué hace la bacteria con su información genética. Siempre es la misma, adquiere nueva y cómo la adquiere si es que esto ocurre. Sabemos que el genoma son los genes que están en una bacteria. En el caso de la bacteria, el genoma puede estar tanto en el cromosoma como fuera de él. Cuando hablamos de un cromosoma que está fuera, hablamos de dos elementos importantes. Del plásmido, ¿se acuerdan que lo vimos cuando estábamos observando la lámina de la estructura bacteriana? Un componente circular. Y también hablamos de bacteriófagos. Estos bacteriófagos, ¿qué son? ¿Bacterias que han sido fagocitadas? Son virus, ¿no es cierto? Son virus que, entre comillas, infectan a la bacteria, pero ¿la infectan con un componente infeccioso realmente? ¿O qué le hacen a la bacteria? ¿Qué le dan? Un material genético nuevo del que la bacteria carece, ¿sí? Que le sirve para modificar su estructura o para potenciar su virulencia, en el caso de las bacterias que nos ocupan a nosotros. Todos los genes, en general, de todos los seres vivos y de las bacterias también, pasan por un proceso de transcripción y un proceso de traducción, que ustedes conocen mejor que yo, ¿no es cierto? En el proceso de transcripción interviene una polimerasa dependiente de ADN que toma el genoma inicial como plantilla para formar un ARN mensajero. Este ARN mensajero después
interviene en la traducción, donde también participa el ARN de transferencia, junta el anticodón y el codón, ¿no es cierto?, en tripletes que son compatibles, que se conocen como una señal de, empiezan a juntarse tripletes que son compatibles hasta que aparece uno que no lo es, ¿no es cierto?, que es el triplete o señal de detención, y hasta ese momento en el que ocurre esto, se ha formado un componente proteico que se libera. Estos son los procesos, o más o menos es el proceso de transcripción, ¿no es cierto? El ADN, que sirve como molde, la ARN polimerasa, forma un complemento, una plantilla, ¿sí?, de esta estructura. Y después ocurre el proceso de traducción en el ribosoma. El ribosoma es el componente, o uno de los componentes más importantes que tiene la bacteria, ¿sí? Les decía hace un momento que es blanco, ¿no es cierto? Ahí actúan algunos antibacterianos y actúan en cualquier momento de este proceso de traducción. ¿Para qué? Los antibacterianos, cuando actúan en el ribosoma, ya sea en cualquiera de las subunidades, cortan la formación de proteínas y destruyen a la bacteria. Por eso es importante que recuerden las partes, ¿no?, de la síntesis de proteínas en el caso bacteriano. Si es una proteína muy importante la que el antibacteriano destruye, va a matar a la bacteria, o si no, la va a inactivar. La expresión genética, como en todos los seres vivos, tiende a ser regulada, debe ser regulada. Y este mecanismo está dado por 4 elementos. Puede haber un cambio coordinado, ¿cierto?, en el que aparece un factor sigma, que es el que desencadena el proceso de la síntesis de proteínas, aparece uno diferente y ya no se sintetiza, se controla, se regula. Puede haber la llamada señal de grupo de la que hablábamos hace un momento. Si no hay una determinada cantidad de bacterias, no se va a expresar un gen o la función de ese gen. Puede haber un control positivo, donde participa una proteína inductora que despierta todo el proceso, ¿sí? O también un control negativo, en donde interviene una proteína que, al contrario de inducir, reprime la formación de nuevas estructuras. Todos estos componentes constituyen la forma en que una bacteria regula la expresión de sus genes. Si no necesita sintetizar mucha proteína para su pared celular, no necesita sintetizar alguna estructura, corta la formación de esta estructura y detiene la expresión de un determinado gen. La genética bacteriana tiene que ver también con el intercambio de información genética. Una bacteria, ¿no es cierto?, se queda tal cual, pero también puede cambiar el material genético. Les decía hace un rato que de fuera le puede llegar información con un bacteriófago, que es un virus, o con un plasma. Pero dentro de la misma bacteria también hay elementos que le permiten cambiar la información genética, ¿sí?, o intercambiar información. Un transposón, ¿sí?, es un gen en una bacteria, está ahí el gen. Se llama transposón porque se traslada, va de un sitio a otro. Tiene proteínas y genes en él mismo que le permiten saltar, por ejemplo, de una posición A a una posición C, dentro del mismo genoma bacteriano. Y al cambiar de lugar, ¿sí?, induce a cambios en la información genética, obviamente. La isla de patogenicidad o virulencia es un gen o conjunto de genes que se encuentra también en un determinado lugar del cromosoma bacteriano y que bajo ciertas condiciones se activa. Por ejemplo, una bacteria que vive en el suelo, imagínense cualquier bacteria, vive en el suelo, pero una persona trabajando en él se hace una herida y la bacteria entra al organismo. En el suelo la bacteria está tranquila, no hace nada, pero al cambiar de entorno, por ejemplo, en el caso de la temperatura, al estar en la temperatura corporal, esa temperatura corporal activa una partecita, un grupito de genes que se llaman isla de patogenicidad, y al activarlo hace que en el organismo la bacteria produzca una toxina. Entonces hay un intercambio genético de elementos que están en el mismo genoma. En el caso del transposón salta de un lado a otro, en el caso de la isla de patogenicidad se activa ante un cambio, y también
hay un intercambio genético de fuera, viene de afuera. Puede llegar por un plásmido o por un virus, que es un bacteriófago. Ahora vamos a ver con más detalle esto. Bien. Hablemos del plásmido. El plásmido es siempre ADN, siempre está constituido de ADN circular y es independiente. ¿Qué quiere decir la independencia del plásmido? Que se replica solito, no necesita o no depende del cromosoma bacteriano para su replicación. Estos plásmidos se pueden quedar libres aquí dentro de la bacteria o se pueden integrar al cromosoma bacteriano, en cuyo caso se conocen como episomas. Estos plásmidos son muy especializados y esta especialidad tiene que ver con algo que no nos es muy simpático a nosotros, ¿sí? Hace que la bacteria sea más fuerte o más virulenta. La fuerza de la bacteria se manifiesta casi siempre por resistencia a antibacterianos y la virulencia por la síntesis de elementos nocivos, como por ejemplo una toxina, o de repente la síntesis de sideróforos, imagínense ustedes, ¿sí? Los plásmidos son generalmente especializados y no olviden la característica más importante que tienen, que se replican de forma autónoma, se replican solitos. Este es el transposón. El transposón es un gen saltarín. Salta, ¿sí? Se mueve dentro del mismo genoma. Algunos transposones están ahí y solamente saltan pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque solamente tienen el gen que les permite moverse. Nada más, no alteran nada. O el cambio que hacen es pequeño, ¿sí? No se manifiesta mucho. En cambio, algunos otros genes, algunos otros transposones tienen, aparte de la sustancia o del elemento que les permite el desplazamiento, otra cosa más, generalmente y casi siempre asociado a resistencias a los antibacterianos, ¿sí? O algún factor de virulencia. Entonces, existen dos tipos de transposones, los que son simples, que se llaman secuencias de inserción y solo se mueven sin dar un cambio muy grande, y los que llevan además características de virulencia. Esta es la isla de patogenicidad, ¿sí? Que les decía yo, está en una partecita de todo el genoma, ahí está señalado, es una islita, por eso le dicen islote. Y se dicen de patogenicidad porque bajo ciertas condiciones activan un factor de virulencia que hace que la bacteria sea más dañina. Y aquí están los famosos bacteriófagos. El bacteriófago se puede poner tiene ADN o ARN, ¿cierto? Y lo inserta mediante esta estructura que parece el palo de un chupetín, no sé. Lo inserta eso a la bacteria y hace ingresar por ahí a los genes de virulencia. Las bacterias también intercambian o adquieren información genética entre ellas o del ambiente en tres procesos: la conjugación, la transcripción y la transformación. El proceso de la conjugación es el que tiene que ver con los plásmidos a veces. Una bacteria, ¿sí?, utiliza el llamado pilus sexual que vimos hace un momento y forma una estructura proteica tubular que hace un desplazamiento, que permite el desplazamiento en una sola dirección desde el donante hasta la bacteria receptora. Después que se ha transmitido el material genético, que en muchos casos es el plásmido, así es como el plásmido pasa de una bacteria a otra, ¿sí?, por este mecanismo de conjugación. Va de una donadora a una receptora. La bacteria después se separan, las dos bacterias se separan, el puente se rompe y la bacteria receptora se queda con la nueva información genética. Ocurre que este proceso de conjugación pasa siempre entre bacterias que son de la misma especie o especies muy similares. Por ejemplo, puede pasar entre las bacterias de los estafilococos. Todos los estafilococos entre sí pueden tener este proceso, bacterias de la misma especie. Y otra vez, generalmente tiene que ver con la resistencia a antibacterianos. La transferencia genética por el proceso de transducción. Hay una bacteria que contiene algunos bacteriófagos. Cuando los bacteriófagos superan un número determinado, lisan a la bacteria y se liberan. Al liberarse, van a buscar otra bacteria a donde puedan vivir y poner su material genético,
y lo hacen por el proceso de transducción. Esta es la forma en que se van a pasar la información genética a partir de bacteriófagos. Y finalmente, en el caso de la transferencia genética, el proceso de transformación. Este es mucho más simple. Hay material genético volando ahí por el espacio y una bacteria es capaz de recibirlo, de aceptarlo en su estructura. Las bacterias que tienen esta capacidad se denominan competentes. El ADN que se capta inmediatamente entra al genoma de la bacteria y lo altera, ¿sí? Lo va a cambiar y se incorpora a él como un gen nuevo. Ahora sí, finalmente, una bacteria es susceptible de mutación, como todo organismo vivo, ¿sí? La mutación es un cambio en una secuencia de ADN. La mayoría de las mutaciones en las bacterias son espontáneas, ocurren porque la naturaleza es así y así pasa, ¿sí? Pero también existen elementos que, al igual que los seres humanos, ¿no es cierto?, van a producir estas mutaciones. Y los elementos pueden ser tanto químicos como físicos. En cuanto a los físicos, la radiación ultravioleta y los rayos X y también el calor, altas temperaturas en el caso de las bacterias. Y todo lo que ustedes tienen aquí, agentes químicos, análogo de los nucleótidos, mutágenos. Y el mecanismo es un cambio de marca, introducen nuevos pares de bases o los eliminan, ¿sí? Entonces ya cambian toda la información genética de la bacteria. ¿Esto por qué es importante? La mayoría de los elementos que sirven para la limpieza de los laboratorios muy especializados son componentes químicos, ¿sí?, que van a producir mutaciones severas en las bacterias para destruirlas, generalmente, en algunos casos, generalmente. Y la mayoría, eso sí, no se vayan a olvidar, la mayoría de las mutaciones son espontáneas, pero no por espontáneas son menos severas. Muchas mutaciones de este tipo han conseguido que las bacterias, avanzando el tiempo, se hagan resistentes a los elementos que se usan para el tratamiento, a los antibacterianos. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta antes de que